Buenas tardes a todas. Nos encontramos en la presencia de Jesús resucitado. Hoy vamos a contemplar y seguir contemplando a nuestro Señor Jesús en medio de toda esta situación que estamos viviendo. Y pues vamos a pedirle su sabiduría, su Espíritu Santo, para que se vaya manifestando en cada una de nosotras. Y con esto vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios? Dejémonos a que Dios actúe en nuestra persona. Dios de los padres y Señor de la sabiduría, que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste el hombre, para que dominase sobre tus criaturas y para que rigiese el mundo con santidad y justicia y lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a tus ojos, y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos, y de tu trono de gloria envíala, para que me asista en mis trabajos, y venga yo a saber lo que te es grato, porque ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras, y me guardará en su esplendor. Palabra de Dios. Guardamos un momento de silencio y en este silencio vamos a ir otra vez meditando la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios en medio de este silencio? ¿Qué nos quiere decir Dios con todo esto, lo que estamos viviendo? La sabiduría es una gracia que nos permite ver las cosas con los ojos de Dios. Y si nosotros pedimos la sabiduría, Dios va a venir a nuestro corazón. Pedir la sabiduría de Dios es pedir al Espíritu Santo que se manifieste en nuestra persona. Sin la sabiduría, pues Dios no nos va a conceder lo que nosotros pedimos. Por eso yo les invito a que cada momento, cada instante de nuestra vida, pidamos esa gracia que Dios quiere. Pidamos la sabiduría de Dios para entender la palabra de Dios. Pidamos también esa sabiduría para que se abran nuestros oídos, se abran nuestros ojos y decirle y clamarle a Dios en esta situación que estamos viviendo. Solamente Dios nos va a abrir nuestros oídos, nuestros entendimientos para escuchar y tener la gracia de Dios y pensar con el corazón y con la mente. Solamente Dios. Y desde Dios vamos a actuar. Hay que tener la fortaleza de Dios, pedirle la gracia de Dios para que Él actúe en nuestros corazones. Porque solamente pidiendo la sabiduría de Dios se va a abrir nuestro entendimiento.
Y así les pido para todas aquellas que están en sus casitas, guardándose. Hay que pedirle la gracia de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios que actuemos durante este acontecimiento? Y como dice aquí en las Sagradas Escrituras, contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que existió cuando hacías el mundo y que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos. Mándala, Señor, de tus santos cielos y de tu trono de gloria envíala, para que asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato. La sabiduría de Dios construye todo. La sabiduría de Dios construye nuestro hogar. La sabiduría de Dios construye la iglesia. La sabiduría de Dios construye la familia. Hola, ahora te voy a invitar a que veas un video con mucha atención a ver qué descubres en él. Tiene cosas muy interesantes. Buenas tardes, chicas. Acabamos de ver el video que se titula El hombre que no era hombre. Supongo que pusieron mucha atención porque como en el cine antiguo es un video mudo. Pero las actitudes pueden decir mucho. Si pudimos, yo creo que sí captaron muchas ideas. Sería muy interesante que lo pudiéramos comentar, sin embargo, pues no nos es posible. Vamos a rescatar alguna de ellas. Si nos fijamos bien, es un hombre que vive en automático. Está dormido, suena el despertador, hay que levantarse, pero además es un hombre que no puede estar en silencio. ¡Qué miedo! Así que se llena de ruidos y vive como todos los demás. Cada uno va en su mundo, va en su onda, así como cuando vamos en nuestro camión o en el metro, que cada quien va en su mundo. Es un hombre mediocre. ¿Por qué creen ustedes que le llamaría la atención el jefe? Pues porque lo que hizo, lo hizo al aventón, todo fodongo, y pues es un hombre que hace las cosas a medias, mediocre. Va a donde todos van, oye lo que todos dicen y como todos dicen eso, él también lo dice, ¿no? Maneja las mismas ideas que manejan todos, no es capaz de tener un criterio, cree todo lo que todos creen, hace todo lo que todos dicen y va en la bola siempre, igual a un borrego. Si de pronto cambian la opinión y dicen vamos para este lado, ay, mejor siempre no, damos la vuelta y allá va en la bola. Este hombre absorbe todo lo que ve, se traga todo lo que lee, todo lo que ve, todo lo que oye, vive confundido. No tiene la capacidad de ir descubriendo qué es lo bueno, qué es lo valioso de todo lo que no pueda servir. Además podemos descubrir que este personaje representa una fiera. Es inhumano, incapaz de sensibilizarse ante la necesidad del otro, pero es burlón también, es un egoísta. Imagínense qué tipo de persona es esa. Ante todas estas situaciones que él va viviendo, de pronto se siente vacío y entra en shock, no solo eso. Y no sabe qué hacer. Está en una tremenda confusión porque este hombre es un desastre total. Y pues empieza a buscar opciones, qué va a hacer con su vida ante este caos que está viviendo. Y bueno, se puede encontrar el alcohol, se puede encontrar las drogas, puede buscar su salida en dioses falsos, la brujería, los ídolos, el dinero, medicamentos, en fin, lo que lo mantenga fuera
fuera de una realidad que tiene que ser la más verdadera. Pero todo esto no le sirve para nada. Así que después de probar todas estas salidas falsas, pues el hombre sigue sintiéndose vacío, sin sentido, sin ganas de nada. Tiene que acudir a un médico para que le ayude a descubrir qué es lo que está pasando. Y bueno, el médico puede obtener como resultado, pues que es una persona que sigue siendo un caos. Sus emociones están todas revueltas, ha repercutido en su físico, el hombre está por ningún lado. Está hecho bolas, está confuso. Por lo tanto, es necesario que este hombre se atreva a razonar, que se atreva a echar una mirada a su interior para valorar lo que realmente sirve y lo que no sirve. Tiene que deshacerse de todo lo que le estorba. Tiene que aprender a entablar nuevas relaciones y realizar nuevas acciones. Tiene que estar atento al otro, ayudar, a dar de sí mismo. Tiene que amar. Todo esto tiene que ayudarlo a descubrir lo que realmente es verdadero, para que logre ser un hombre, que sí es un ser humano. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén gozando de la dicha de estar con el Señor durante estos días que nos está permitiendo, pues para tenerlos dentro de casa, y pues espero que estén gozando de salud. Vamos a continuar con nuestra reflexión de esta tarde, después de haber visto lo interesante de la proyección del hombre que no era hombre, en donde vemos cómo este personaje al que hace alusión, pues actúa de una manera, digamos, inconsciente. Y para esto, pues vamos a revisar un poquito lo que es pensar y razonar, que son dos procesos mentales. En cuanto al pensar, pues sabemos que es un proceso que va produciendo pensamientos. Por ejemplo, uno de los pensamientos que producimos puede ser, qué día tan maravilloso, o bien, es hora de levantarme. Son dos pensamientos que de manera espontánea, de manera natural, pues nosotros vamos elaborando en este proceso mental. Esto es algo que hacemos todos los días, vamos produciendo pensamientos. Podemos pensar de una manera consciente, por ejemplo, en cómo solucionar un problema de matemáticas, o bien realizar un proceso de pensamiento inconsciente en el que no necesitamos aplicar ningún análisis racional o bien la lógica. Por ejemplo, podemos tener una actitud inconsciente de miedo hacia las alturas y evitarlas casi instintivamente. En ese momento, pues se reacciona y nos comportamos sin analizar ninguna consecuencia, simplemente reaccionamos en el momento. Esto sería la cuestión del pensar inconscientemente. Bien, seguimos adelante. Ahora fíjense, el otro proceso mental, que es el razonar, aquí utilizamos toda la información que nos llega, la analizamos y llegamos a una conclusión lógica para darle posiblemente solución a algún problema. Esto es la cuestión de razonar, ¿sí? Nos llegan las ideas, nos llega toda la información, nosotros analizamos y damos una conclusión a aquello. Ahora, fíjense, el razonamiento está relacionado con la verdad y la falsedad. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo todo esta situación de este virus que nos ha llegado a cambiar un tanto
la vida en estos días cotidianos, ahí podemos nosotros recibir toda la información y pues podemos hacer ese proceso mental de decir, bueno, a ver, ¿es verdadero o es falso? No sé, espero que me esté dando a entender. Estamos viendo cuál es la causa y cuál es el efecto que está realizando, ¿verdad? Y cuál es la bondad o la maldad de esto. Aquí nosotros identificamos inmediatamente a través de la razón si precisamente lo verdadero, lo justo, la bondad, la maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es con el razonamiento. Y el razonamiento pues es la cuestión lógica que nos lleva por la propia naturaleza hacia el encuentro de esta verdad, de la bondad, etcétera. Son definitivamente dos procesos mentales diferentes. Mientras que el pensamiento puede ser consciente o inconsciente, el razonamiento solo se refiere a ese proceso mental en donde usamos la lógica de manera consciente. Aquí en el razonamiento no se vale la cuestión inconsciente, no. Aquí se utiliza la lógica y es de manera muy consciente. Por ejemplo, aquí esto nos va a dar mucha luz. Pensar. En este ejemplo del pensar, pienso que la película que fui a ver fue muy divertida. Ahí estamos emitiendo un juicio, ciertamente. Pero con la diferencia entre el razonar, fíjense, la película fue divertida, pero agrego más, porque observé que todo el público reía de forma constante. Ahí estoy, aparte de emitir el juicio, estoy haciendo una teoría basada en la observación, estoy razonando. Otro ejemplo, pienso, debemos abrir la ventana. Ese es mi pensamiento, debemos abrir la ventana. El razonamiento, ¿a dónde me lleva? Si abrimos la ventana, entrará el aire fresco de la calle y la habitación pues va a estar refrigeradita, ¿verdad? Ya no vamos a estar con ese calor intenso. Ahí es donde estamos aplicando la lógica. Espero que hasta ahí vayamos bien. Ahora bien, fíjense, estos son dos procesos mentales que se dan precisamente en la conciencia del ser humano, de la persona. Y pues nada más vamos a recordarnos qué es la conciencia. ¿Todo el mundo tiene conciencia? ¿O a qué edad adquirimos conciencia? ¿A qué edad la perdemos? Pero primero pues vamos a definir qué es la conciencia, o recordarlo más bien. Fíjense, la conciencia es el centro de la persona. Qué hermoso, ¿no? Es el centro de la persona, la conciencia. Desde donde se orienta su forma de actuar. Ahí es donde el ser humano puede analizar la bondad o maldad de una acción conforme a la ley natural que ha sido inscrita en su corazón. Esto es hermoso, ¿verdad? Y pues bueno, la conciencia sabemos que es un gran regalo pues para el ser humano. Es el lugar más secreto en donde la persona puede estar a solas con Dios, escuchar su voz y acoger las inspiraciones del Espíritu Santo para poder discernir. Y está siempre abierta esta conciencia con esa docilidad al Espíritu Santo, pues para poder ver distinguir el bien del mal, la verdad de la mentira, lo justo de lo injusto, de lo que lleva a la vida y de lo que lleva a la muerte. Esto se da ahí en la conciencia.
En la conciencia, pues también se da el juicio de discernimiento, que ya más adelante lo podrán ver. En este juicio de discernimiento, pues entonces ya entra una serie de análisis en donde nuestros pensamientos y el razonamiento nos lleva a analizar los fines y los medios, la bondad o la maldad, la verdad o la mentira. Por ejemplo, analizar lo que sería la cuestión del aborto. En este análisis del aborto podemos preguntar cuál es la finalidad y de qué medios se están valiendo para llevar a cabo la labor de convencimiento en las señoras que pues no desean tener al bebé. Entonces ahí vamos viendo que se hace el discernimiento, se van tomando todos los elementos, se analiza y se llega a una conclusión y se toma una postura. Por ejemplo, las noticias actuales, ahorita con lo del virus del COVID, el análisis o este discernimiento pues nos lleva a tomar varios elementos. ¿Qué pasa? Ah, pues hay un virus. ¿Qué finalidad hay detrás de todo esto con la información que estoy recibiendo? ¿Y qué medios están utilizando? Ahí vemos que hay toda una gama de información que en la conciencia pues podemos nosotros ir haciendo ese discernimiento para lograr encontrar la bondad, y se los vuelvo a repetir, la bondad o la maldad, la verdad o la mentira. Y pues nos lleva a discernir si esto nos lleva a la vida o nos lleva a la muerte. Y pues claro que estamos utilizando estas dos capacidades que veíamos al principio, esos dos procesos mentales, que es el pensar y el razonar, que se dan precisamente en nuestra conciencia. Seguimos adelante. Bien, voy a tratar de recapitular todo lo que hemos compartido con las hermanas. Ante los hechos y los acontecimientos que estamos viviendo, consideramos que era muy importante el que pudiéramos hacer una reflexión sobre la sabiduría. No cualquier clase de sabiduría, sino la sabiduría de Dios. Necesitamos pedir al Señor con todo nuestro corazón que nos regale el don de la sabiduría. Ese don, esa sabiduría con la que hizo el mundo, con la que nos hizo a cada una de las personas. Esa sabiduría que cuando la tenemos clara, cuando la entendemos, nos lleva siempre a buscar lo mejor, a buscar lo que es vida, a buscar la justicia y sobre todo que nos lleva a buscar a Dios. Desde esta sabiduría que pedimos al Señor, hicimos un análisis sobre un video. El hombre que no era hombre. Ya el mismo título nos va dando referencias a que hay carencias en este hombre. El hombre que representa a muchas personas de nuestro tiempo, personas sin criterios, que se dedican a hacer lo que los demás les piden o que deciden decir lo que los demás dicen. Claro que esta experiencia de falta de criterios básicos fuertes comienza a meter a la persona en crisis, en vacíos. Y como lo representa este hombre, ¿no? Hace la experiencia de la soledad, del vacío, de la insatisfacción y busca la manera de llenarlo con el alcohol, con mujeres, cayendo en la cuenta de que después de todas estas experiencias vuelve a la misma vaciedad. Vive entonces una vida alterada, una vida confundida,
una vida sin criterios, una vida no firme, no comprometida. Cuando él decide hacer un alto, cuando él decide pensar y razonar, entonces realmente comienza a darle un giro a su existencia. Él comienza entonces a buscar lo verdadero, lo que en realidad le planifica, lo que en realidad le llena, lo que en realidad le puede fortalecer. Y bueno, estos elementos que nos brinda el video son fortalecidos por lo que la Madre Alicia nos compartía, ¿no? De 2 herramientas que tenemos como personas humanas, que es la capacidad de pensar y razonar. Pensar. Yo creo que hoy urge pensar, ser capaz de sentarme a pensar lo que sucede, cómo sucede, por qué sucede. Y no solamente eso, sino dar el segundo paso, ¿no? Lanzarme a la experiencia de razonar las cosas. A mí me gusta mucho esta palabra. Razonar significa ir a la raíz de lo que sucede, del mensaje que dicen. Es ir buscando más allá de lo que yo veo por mera apariencia. Y bueno, estas herramientas también están enriquecidas por algo que se llama la conciencia que forma parte de nuestro ser íntimo. Esa voz de Dios que siempre nos tiene abiertas al bien y a las inspiraciones del Espíritu Santo. Fíjense el papel tan importante que juega la conciencia. Con la conciencia somos capaces de distinguir entre el bien y el mal, y sobre todo con la conciencia somos capaces de encontrar, de descubrir la verdad. Podemos identificar lo que es mentira de lo que es verdad. Y con la sabiduría de Dios realmente vivir sin engaños, vivir en la autenticidad, vivir en la transparencia. Bueno, todas estas herramientas, el pensamiento, la capacidad de razonar y la conciencia, son herramientas que nos van a ayudar para realizar un discernimiento. Tenemos que aprender a discernir. Y voy a tratar de explicarles qué significa esta cuestión del discernimiento. Siguiente. El Espíritu de Dios da sabiduría mediante su palabra para discernir entre lo verdadero y lo falso. Esta idea está fuertemente explicada en el texto de Juan 17:13. El Espíritu de Dios da sabiduría mediante su palabra para discernir entre lo verdadero y lo falso. Por eso requerimos de la sabiduría de Dios para nosotros en nuestra cotidianidad aprender a diferenciar entre lo que es verdadero y es falso. El discernimiento, fíjense bien, es también la capacidad de distinguir la verdad de la casi verdad. El discernimiento tiene un papel muy importante en nuestras vidas y tenemos que aprender a manejarlo, a trabajarlo, a desarrollarlo. Siguiente. El discernimiento, por lo tanto, es un regalo de Dios. Era lo que platicábamos ahorita en relación a la conciencia. Es este regalo tan hermoso que nos da Dios para poder distinguir la voz del bien, la voz del mal, y poder nosotros actuar entonces en consecuencia. Siguiente. Entonces, ¿qué significa la palabra discernir? Discernir procede del latín discernere, que significa separar, distinguir, reconocer, cernir. Discernir quiere decir entonces cribar. Es como esta experiencia de cuando hacemos pasteles. Para poder hacer pastel, colamos la harina
cernimos la harina para poder dejar arriba los grumos y quedar abajo con la harina fina. Por eso significa separar. Separar para luego quedarse con lo mejor, optar por ello y luego llevarlo a la práctica. Discernir, por lo tanto, es separar en opuestos. Fíjate lo que acabo de decir, la harina gruesa de la harina fina, las piedras de la arena. Y bueno, este separar a nosotros nos ayuda a quedarnos con lo mejor. Discernir es entonces elegir siempre a Dios, que nos va a llevar a la verdad, a la justicia, al bien y a la vida. No olvidemos esto. El verdadero discernimiento nos tiene que llevar a elegir, a encontrar, a buscar a Dios. Y desde Dios vamos directito a la verdad, a la justicia, al bien y a la vida, al amor por la vida. Y tengo aquí una pequeña frase que me gusta mucho. El discernimiento es volver a elegir a Dios una y otra vez. Una y otra vez. Siguiente. Por lo tanto, discernir es buscar entonces la voluntad de Dios. Es desear comprender la verdad de Dios que nuestro corazón cree y ama. Fíjense qué importante. Es buscar la voluntad de Dios. Es desearla con todo el corazón. Pero es esa verdad de Dios que yo creo y que yo amo. ¿Cómo tiene que partir? El discernimiento parte de mi propia vivencia personal. De lo que yo creo, de lo que yo amo, de lo que yo pienso. Y entonces, fíjense, también esta frase tan bonita que está aquí en la imagen. Discernir significa diferenciar entre los opuestos y separar lo verdadero de lo falso, siguiendo tu criterio. Es básicamente entonces hacer elecciones que determinarán el rumbo de nuestra vida. Fíjense, discernir para elegir aquello que le va a dar sentido y significado a mi vida cada día, cada momento, ese es el compromiso que nosotros tenemos que adquirir. Siguiente. Y entonces vamos a hacer una diferenciación entre el verdadero discernimiento y el falso discernimiento. Fíjense bien. El verdadero discernimiento es inspirado por el Espíritu Santo. Apoya y defiende la verdad siempre. No deja que las emociones humanas decreten la opinión final. Por lo tanto, el discernimiento verdadero es imparcial. Este busca toda la información y reza con detenimiento pidiendo realizar ese discernimiento para encontrar la voluntad de Dios. Y tenemos por el otro lado el falso discernimiento, que es producto del intelecto humano. El falso discernimiento retuerce la verdad para que encaje en los planes personales. El falso discernimiento tiene una opción preconcebida y de alguna manera busca sustentarla y apoyarla. Y el falso discernimiento nos lleva a juzgar precipitadamente. Queda claro, ¿no? El verdadero discernimiento es inspirado por el Espíritu Santo y el falso es producto del pensamiento humano. Siguiente. En esta filmina nosotros encontramos esta frase que me gustó mucho. Los falsos profetas son numerosos. Lamentablemente hay muchos falsos profetas
Esto lo queda descrito o nos lo dice, nos lo señala Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy por hoy tenemos en nuestra sociedad, a través de toda esta experiencia de la pandemia, todavía antes de esta situación, ante esta decisión que se tomó en relación a la cuestión del aborto, las decisiones que se quieren seguir tomando son decisiones tomadas por falsos profetas. Y nosotros tenemos que aprender a identificar el falso profeta del verdadero profeta. En Mateo 7:15, en la siguiente filmina, escuchamos lo siguiente, dice: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta es la definición clara de un falso profeta. Y yo en la vida cotidiana, yo en mi vivir cotidiano, lo tengo que aprender a identificar con todos los mensajes que me llegan de aquí, de allá, tenemos que aprender a hacer este discernimiento como profetas verdaderos del Señor y haciéndolo con verdadera sabiduría. Siguiente. El falso profeta, tenemos algunas características además de las que ya mencioné. El falso profeta aparenta ser inofensivo y agradable. A la gente que muchas veces dice mentiras, les agrada mucho ser agradables, reconocidos, aplaudidos. Un falso profeta dicen mensajes, pasan mensajes, comunican mensajes que no tienen contenido ni sustento. No se basan en las enseñanzas de Jesús ni en la doctrina de la iglesia. Se basan en sus criterios propios. Y ahí tenemos que estar bien abusadas para poder distinguir cuál es la voz del Señor. Esto nos lleva a pensar con claridad que ellos acomodan sus mensajes a su antojo. No es que hable Dios a través de lo que dice, ¿no? Sino que un falso profeta acomoda todo a sus deseos, a sus criterios y a sus gustos. Además, confunden y despiertan miedo. Un falso profeta siempre miente para lograr sus objetivos. Y además, un falso profeta, no olvides esto que te voy a decir, un falso profeta te aleja de Dios y de la verdad. Te aleja del bien, te aleja de la justicia, te aleja de la solidaridad responsable, te aleja del amor verdadero. Siguiente. Vamos a hacer un ejercicio. Te voy a invitar a que en esta filmina observes, y la pregunta que te voy a hacer ahorita es: ¿cómo podemos entender nosotros el discernimiento? ¿Cómo lo podemos aplicar? Al ver esta imagen frente a nosotros. Es una imagen que tiene 6 puertas cerradas. Piensa, ¿qué es el discernimiento? ¿Cómo puedo entender el discernimiento? ¿Cómo puedo yo comprender el discernimiento? Voy a dejar un minutito para que lo piensen. ¿Ok? Ya hiciste tu síntesis. Yo paso a la siguiente filmina y explico. Tú no puedes elegir una puerta sin saber qué hay detrás de ella. ¿Sí? Tenemos 6 puertas al frente. Tú no puedes elegir una puerta sin saber qué hay detrás de esa puerta. Esa es una de las cosas que se tiene que pensar a la hora de hacer un discernimiento. Ahora fíjate bien,
Los falsos profetas no analizan, no razonan los acontecimientos, engañan y siembran temor e inestabilidad. En apariencia, al ver todas las puertas, son iguales. No podemos distinguir cuál es la verdadera si no conocemos su contenido real. Y vuelvo a repetir, los falsos profetas no analizan, no razonan los acontecimientos, engañan y siembran temor e inestabilidad. Siguiente. Y bueno, después de hablar sobre los falsos profetas, o más bien pensar, pues, ¿para qué hablar de los falsos profetas? Pues es que uno siempre tiene que estar comprometido con la verdad. Y esto de estar en la búsqueda de la verdad, pues es la búsqueda de Dios mismo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver la importancia de buscar la verdad. Adelante. Dice, vivir en la verdad. ¿Quién es la fuente de la verdad? Es Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento nos lo dice, su palabra es verdad, su ley es verdad. Y fíjense lo bonito que dice aquí, puesto que Dios es el veraz, los miembros de su pueblo son llamados a vivir en la verdad. ¿Qué significa el veraz? Con mayúsculas, entre comillas, que Dios es el que dice la verdad por sobre todas las cosas. No hay alguien más que lo supere en ser la verdad, en decir la verdad, en que Él es la misma verdad. Y bueno, Jesús siendo la luz del mundo, la verdad, dice, el que cree en Él no permanece en las tinieblas. Si Dios en el Antiguo Testamento nos muestra que su ley es la verdad, después viene Jesús a renovarlo todo y a presentarse Él como la luz del mundo. Es decir, es Él el que ilumina a todas las personas en el descubrimiento y en la búsqueda de la verdad. Por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica que todos nosotros, todos los hombres, por ser personas, estamos o nos vemos impulsados por esta misma naturaleza de ser personas a buscar la verdad y además tenemos la obligación moral de hacerlo, sobre todo con respecto a la verdad religiosa. Ya hemos platicado mucho esto de la conciencia, del registro interno, de la ley divina, de la ley natural, perdón. ¿Qué es esto? Es la búsqueda de la verdad. Y nosotros como personas tendemos a la búsqueda de la verdad y tenemos la obligación moral de hacerlo. Estamos, dice, obligados también a adherirnos a la verdad, una vez que la han conocido, y a ordenar toda su vida según sus exigencias. ¿Cuáles exigencias? Pues vivir conforme a lo que Jesús nos pide, vivir conforme a los mandamientos, a lo que la Iglesia nos pide. Eso es vivir en la verdad. Por eso, todo aquello que en estos días se nos está presentando como verdad, tenemos que distinguir, ¿es verdad o no es verdad? Ahora todo este revuelo que se dio con la ley de amnistía que se acaba de aprobar, sabemos lo que significa, sabemos lo que implica, porque ¿qué creen? Que no solo es liberar a los delincuentes, no. Esta ley de amnistía también implica, es un ataque en contra de la vida, porque todas aquellas personas que están en la cárcel porque han atentado contra la vida, ya sea en asesinatos, ya sea en distribuir drogas, en ¿cómo se dice?, favorecer el aborto, pueden ser liberados. Y yo me pregunto, ¿eso es conforme a la verdad? ¿Tenemos que estar de acuerdo con eso? ¿Eso es lo que nos pide Jesús? ¿O más bien tendríamos que defender la verdad?
Por eso es lo que nos dice, seguimos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos llamados a dar testimonio de la verdad. El cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor. Y bueno, aquí podríamos plantearnos la pregunta, pues yo qué tan valiente soy para defender la verdad, qué tan valiente soy para dar testimonio de que creo en Jesús, de que sigo a Jesús y de que quiero vivir conforme a lo que Jesús me pide. O con algunas personas sí lo hago y con otras me da vergüenza. Cuando estoy en el grupo de la iglesia soy muy firme, pero a lo mejor con otras amistades, con la familia, como ellos no creen en Jesús, no siguen a Jesús, a lo mejor me avergüenzo y mejor guardo silencio y no defiendo. Dice, en las situaciones que exigen dar testimonio de la fe, el cristiano debe profesarla sin ambigüedad, a ejemplo de San Pablo ante los jueces, ¿no? ¿Cómo es defender? Y tan claro es lo que es sí y lo que es no, no hay medias tintas. Como dice el Apocalipsis, ¿no? A los que son tibios los vomito. Entonces aquí no hay medias tintas. O defiendes a Jesús en todos los ámbitos de tu vida o te estás yendo por medias tintas. Dice, y bueno, uno de los grandes testimonios que siempre ha existido para defender la verdad, pues es el martirio, ¿no? Dice, designa un testimonio que llega hasta la muerte. Y ya lo hemos platicado con algunas de ustedes, pues a lo mejor en esta época aparentemente no hay mártires, aparentemente, pero sí hay mucha gente que es perseguida, que es maltratada, que es lastimada por defender su fe. Y también a muchas de ustedes les hemos planteado la pregunta, ¿qué tan valiente eres tú para defender tu fe, para defender tus creencias, para defender a aquel que dio la vida por ti? ¿Qué tan valiente eres para dar la vida por él? Híjole, qué difícil, ¿no? Y qué difícil en estos tiempos que nos toca vivir tantas ambigüedades, tantos ataques a nuestra fe, tantos ataques a nuestra iglesia. ¿Qué actitudes básicas debemos de tener cuando optamos por la verdad? ¿Cuáles son nuestras actitudes que debemos tener? Una es escuchar y tener docilidad al Espíritu Santo, y la otra es pensar y razonar, ¿no? Podríamos seguir ahondando en todo esto y a lo mejor podríamos decir, bueno, ¿y ahora por qué las madres se sacaron este tema, no? Pero la verdad es que hemos visto que en estos días estamos más vulnerables a recibir muchísima información, de todos lados y de todo tipo de información. Y nosotras nos preguntamos, ¿qué tan capaces somos para discernir cuál es una información verdadera? ¿Cuál es una información que me ayuda, que me hace crecer, que me ayuda a protegerme, a cuidarme y a cuidar a los míos? ¿Y cuál es una información que únicamente, como decía la Madre Patti en torno a los falsos profetas, lo único que me está haciendo es sembrar miedo, ¿no? Hay muchas situaciones que a veces nos nublan la vista y nos nublan el entendimiento. Y miren, yo les sugiero, o quisiera sugerirles, cuando te llegue un mensaje, primero, piensa si lo que estás viendo te da paz y te va a ayudar a ser mejor persona. Porque si no te da paz y no te ayuda a ser mejor persona, ¿para qué lo sigues viendo? Segundo, ese mensaje
investiga si es verdad. Yo en muchas ocasiones les he mandado así mensajitos, esto no es verdad, esto es mentira, ¿no? Ya dijeron que esto es una mentira. Y digo, también a todas nos ha pasado que de repente se te va un mensaje y cuando te das cuenta, pues no es verdad, es una mentira, o es un mensaje que mandaron hace 10 años y lo estás volviendo a mandar. Entonces, revisa si el mensaje es verídico. ¿Cómo puedes revisar si es verídico? Fácil, investiga, te metes en internet y pones la primera frase del mensaje y ahí te van a decir si es verdad o no es verdad. Para que una noticia sea verdad, pues tiene que tener por lo menos un sello, algo que identifique que es verdad. Y piensa también si a las personas a las que se lo vas a enviar les va a ayudar o las vas a perjudicar. Entonces, tengamos mucho cuidado. Estaba yo leyendo un artículo que dice que no todos somos periodistas y a veces nos creemos periodistas, ¿no? No todos somos periodistas para estar investigando información y luego ni siquiera sabemos en dónde investigar la verdadera información. Entonces, seamos muy prudentes en la información que manejamos. Pidamos la luz del Espíritu Santo para aprender a discernir la información que nos llega. Y repito, si es una información que no te da paz, mejor deténla, deja de verla. Hay a veces quienes nos mandan el mensaje aparte y dicen, madre, ¿qué opina de esto? Ah, pues ya nosotros o investigamos o preguntamos, ¿no? Y cuando lo mandamos o cuando damos algún aviso, pues es porque ya intentamos investigar y preguntar, aunque a veces también se nos va, ¿no? Pues mucho ánimo y sigamos en este tiempo de prueba, sigamos fieles al Señor, sigamos esforzándonos por estar cerca del Señor. Muchas gracias y buenas tardes.